y que Él te tiene a la imagen de su Hijo, para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo. Cuando Efesios 4 dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de un varón perfecto, es esto que yo estoy explicando aquí esta noche. ¿Tú sabes cómo subir a la estatura del varón perfecto? Cuando tú te ves a la estatura del bíblicamente hablando. Mira, recuerda que la fe es el medio para alcanzar todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es el medio, no las obras. Se me dijo lo de Florida. Aquí va a haber, hermano, un puente poderoso por todas partes. Eso es lo que va a hacer el Señor. Queríamos preguntarte cuáles son los planes futuros que tenemos acerca de este ministerio de Salvación Florida. ¿Qué podrías decirnos acerca de lo que estamos esperando en el futuro? Bueno, es un proyectito de un año que tenemos aquí, por el crecimiento precioso que ha tenido el ministerio creciendo en gracia aquí en Miami, una acogida tremenda, así que cuando la persona se le alumbra con todo el entendimiento y recibe una garantía poderosa, y es que ya el pecado no puede separarlo de Dios. Él se libró de la ley del pecado para que el pecado jamás pueda apartarse así del amor de Cristo Jesús. Dale la mano a alguien y diga, yo estoy bendecido, tú eres un bendecido. Porque están sucediendo cosas muy grandes. Estamos reclutando soldados por todas partes del mundo. Amén. Ese barco ahí, mira, ese barco es un mensaje para nosotros. Ahí estaba México, estaba Alemania. ¿Tú sabes lo que eso significa? Eso es un mensaje profético para las iglesias que vamos a alcanzar alrededor del mundo. Vamos a tener a México representado, ya tenemos a Chile, ya tenemos a Brasil y así por el estilo. Todos los pueblos tenemos que tener un batallón donde nosotros le damos instrucciones cómo disparar. Que el tribunal de Cristo es aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es parte del cielo, ya Él reconcilió el cielo y la tierra. No dice Pablo que Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Ahora, el lugar celestial es parte del cielo, que es aquí mismo donde estamos. Ahora, ¿qué sucede? Que como no se predica la gracia, la iglesia estaba en ignorancia. Y luego de aquí fuimos a Miami y comenzó el trabajo en Miami, que de ahí fue que se expandió a todas partes del mundo. Cuando el Señor me trajo de Puerto Rico aquí, ya yo sabía lo que iba a pasar de antemano. La razón que el Señor me traía aquí a Miami es porque me dio esto un puente para alcanzar todas las naciones. Dios amó esta tierra, amó al mundo que está en la tierra y la tierra, el planeta. Dios no piensa deshacerse de este planeta. Posiblemente en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, nosotros podamos sufrir un cambio en nuestros cuerpos físicos y tengamos cuerpos glorificados. Cuando Dios me llamó a este ministerio me dijo, tú no tienes que hacer nada, lo único que tienes que hacer es hablar, y los que son de este ministerio yo los tengo ya escogidos. Yo te llamé a ti a que la palabra corra y sea glorificada en vidas, y yo persistí en hacer eso. Los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a lo que se cree que es fuerte, que es este sistema religioso que pronto lo veremos caer. Pero si este libro es verdad para ti que me estás viendo, si esta es la verdad, entonces yo soy el Señor. Iglesia, el mundo, recibamos al Señor.
Gracias. Buenas tardes, gracias. Los amo mucho. Pueden tomar asiento, gracias. Quiero agradecer a todos los que han viajado y para estar aquí conmigo. Y quiero felicitar el buen trabajo del obispo Rafael en el buen ánimo. Yo creo que de él podemos aprender todos a las próximas presentaciones cuando ustedes me inviten. No por mí, pero por causa de la amada, de lo que representa en tu país. Debes hacerlo con mucha anticipación, con cuidado, con los detallitos, porque eso va a demostrar que tú aprecias la perla que tienes en tus manos. De hacerlo tiradito así es que tú no sabes lo que tienes en la mano. Pero te felicito, Rafael. Gracias. Siento tu amor a través de la forma que me sirves. Quiero darle las gracias a todos los que llegaron hasta aquí y a toda la teleaudiencia por todas partes del mundo que van a ver esta presentación, esta declaración que yo voy a hacer a ustedes en este día. Tengo unos anuncios pendientes, pero no es el tiempo adecuado. Lo haré mañana y el próximo miércoles estaremos dando unos anuncios muy especiales de un proyecto que se está haciendo en Barranquilla, Colombia, que puede ser una etapa nueva del ministerio, que lo está llevando a cabo mi esposa Josefina, y ya daré más instrucciones de eso. Pero hoy quiero invitarles al mensaje. Yo no voy a estar hablando con ustedes hoy, pero mañana trataré de quedarme para hablar con algunos de ustedes y poder saludarles, y aprecio si los locales me dan el tiempo con los que están de visita, que ya ustedes me ven aquí todos los miércoles. Lo hago porque ellos se retraen. Si usted me acorrala, ellos no vienen, y quisiera saludarlos a todos los que nunca he saludado. Le voy a pedir que busquemos en un libro histórico llamado Mateo, en el capítulo 1. Mateo capítulo 1, en el verso 18 en adelante hasta el 25. Dice, pueden leer en la pizarra electrónica conmigo: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, antes que se relacionaran sexualmente, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. O sea, no se habían juntado y ella yo estaba buscando una versión esta mañana del 1569 y decía, y se halló que estaba preñada. Antes que se juntasen, se halló que el Espíritu Santo la preñó.
no fue José. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Como dice, ese hijo no es mío. Eso no es mío. Y si yo nunca le he tocado. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, diga del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo, de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá. Las vírgenes no conciben. Conciben si dejan de ser vírgenes. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no se relacionó sexualmente con ella hasta que dio a luz su hijo. O sea que seguía virgen. No la conoció. La palabra conocer es relacionarse. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo, primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Ya hasta ahí hemos llegado a una conclusión en lo que hemos leído. Jesús de Nazaret, ¿el hombre participó en su nacimiento? No. O sea que él no nació por voluntad de hombre. Él no es hijo de un hombre. Diga, no es hijo de un hombre. Por lo tanto, a él no se le puede llamar el hijo del hombre. A él se le puede llamar el hijo de Dios o el hijo de María, pero no el hijo del hombre. En Romanos 5:18 hay un verso bíblico. Vamos a buscar a Romanos 5:18. Más rápido que yo esa pizarra. Qué bueno. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, por hijo de María, ¿no? Vino a todos los hombres la justificación de vida. Entonces, hasta que el hijo de María no nació, todos los hombres nacían en pecado. O sea, el bebé que tuvo María vino para redimir a su misma mamá. Porque María era una pecadora. El sistema dice Santa María, Madre de Dios, sin pecado concebida, pero eso es mentira delante de la evidencia bíblica. Eso es una mentira romana, que es parte del engaño de 2000 años en mantenernos en ignorancia, a los cuales con toda decencia tenemos que taparles la boca. Porque en este reino no cabe la mentira. Por lo tanto, María fue una pecadora, pero como María no participó en la formación de ese niño, sino tampoco José, sino que fue el Espíritu Santo, el niño tuvo que nacer así, no podía ser hijo de hombre, porque si él era hijo de hombre, entonces nacía en pecado y no podía redimir al pueblo de sus pecados. ¿Me está siguiendo? ¿Estamos claros? Hablamos con los entendidos. Hablo con los entendidos, con los millones de personas que van a ver esta declaración.
Entonces María, por eso es que María una vez exclamó y dijo, me regocijo en Dios mi Salvador. Ella tuvo que ser salva al creer en lo que ella misma parió. Porque ella era una pecadora. José era un pecador, se le llama justo por posición, pero era un justo en pecado. Moisés estuvo en pecado, David estuvo en pecado, todos, antes de Cristo morir, todos eran pecadores. No por conducta, sino por la posición que el primer hombre les imputó. Por eso repetimos el verso, podemos repetirlo. Mira cómo dice Romanos 5:18. Esto es teología clara. Con esto nada, esto no es para preguntar ni para refutar. Esto está establecido, esto es una declaración oficial en este día para el mundo entero. Dice, así que, como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Adán. Por la transgresión de uno vino la condenación a unos pocos, a todos los hombres y mujeres. Seguro, todo lo que nació después de Adán, hasta Cristo, y no hasta Cristo que nació, hasta Cristo cuando murió y resucitó. Porque cuando Cristo estaba en carne no podía salvar a nadie. Aunque Él perdonaba pecados, pero no los podía quitar. Él los perdonaba, pero quitarlos no podía, porque para quitarlos tenía que dar su vida, tenía que morir. Ahora, al morir, entonces sí que quita el pecado del medio y con una sola ofrenda quedamos perfectos para siempre. Por ende, desde que Cristo murió, toda la gente nace salva. El engaño de una misa, el engaño de un pastor, pasa al frente y arrepiéntete, pasa al frente y acepta al Señor. Todos esos son engaños evangélicos, atropellos teológicos de un mundo que desconoce a Dios. Pero desde que Cristo murió y resucitó, todos los bebés nacen perfectos con una sola ofrenda. Nacen bendecidos completamente. Ahora, ¿por qué? ¿Cómo dice el verso? Vamos a ver cómo dice el verso. Así que, porque así como por la desobediencia de un hombre, no 18, perdóname. Vamos al 18, gracias. Así que, como por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, aguántalo ahí, la condenación a todos los hombres. Quiere decir que cuando el bebé nacía, antes de Cristo morir, nacía en pecado, bebé pecador, en la cuna, sin haber hecho nada, ni ensuciar el pañal. Nace 100% pecador, porque es una ciencia de parte de Dios que después del pecado de Adán, todos nacen condenados y pecadores. Naturalmente, esto lo dijo el perito arquitecto después y después se supo y por eso yo lo puedo decir. Pero eso no lo podían decir los apóstoles, no lo pudo decir la misma María, porque el niño solo cuando creció hablaba en parábola, no explicaba nada. Él vino con una función, a salvar a su pueblo de sus pecados. Y mientras tanto tenía 33 años para entretenerse, hacer lo que quisiera hacer, pero la clave era, tiene que morir. Por eso cuando Pedro poseído por su padre, le dijo, maestro bueno, no vayas a la cruz. Estaba Pedro hablando el disparate más grande concebido sobre la faz de la tierra. Porque lo que él está diciendo, no salve a este pueblo de sus pecados. Es más, podemos decir que el apóstol Pedro era una reencarnación de Satanás mismo. ¿Sabes por qué? Porque Pedro, al hablar así, estaba diciendo, a ese propósito tú has nacido. Y ahora que estás con nosotros, tú has venido a dar tu vida. Pero ahora yo te ruego,
apelo a tus sentimientos carnales porque él tenía carne y vino en semejanza de carne de pecado. No vayas a la cruz, maestro. Entonces, el padre que vivía en Jesús de Nazaret le dijo, apártate de mí, Satanás. El apóstol Pedro era una reencarnación de Satanás en aquellos tiempos. Ese es el primer papa. Los demás me imagino que es de la misma categoría. Porque de tal palo, tal astilla. Y una verdad llama a una verdad, pero una mentira llama a otra mentira. Y esto lo digo con conocimiento, yo no estoy airado. Yo estoy simplemente sacando lo oculto de las tinieblas. Esas son las tinieblas que el apóstol dijo allá en primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, cuando dijo, no juzguéis nada hasta que venga el Señor. Entonces, nosotros entendemos, repíteme el verso, capítulo 5, verso 18. Dice que cuando alguien nacía, así que como por la transgresión de uno, no de muchos, no tenían que pecar mucho, eran uno solo, el número de Dios es uno. Uno. No fue que Moisés fue malo y el otro fue malo y el otro más cual. No. Es uno pecaba y las demás copias salían dañadas. Por lo tanto, Isaías era un dañado, Moisés otro dañado, todos los profetas estaban dañados. No había uno bueno. ¿Por qué? Porque ese uno, la primera copia que pasó por la máquina, estaba dañada. Y cuando se le puso una estiva de copias, pasaban y todas salían dañadas. Porque la máquina es fiel a la copia que le ponen. Entonces, uno es una conclusión. Así que, si te leo los versos anteriores, te vas a dar cuenta que es el contexto. Así que, como por la transgresión de uno, Dios necesita la primera copia dañada. Vino la condenación. ¿A cuánto? O sea, uno para todos. Uno dañó a todos. Ahora hay una misma manera que no se ha predicado nunca. Nunca. Dice, de la misma manera. Tiene que ser esa manera. ¿Tú te crees que los pastores aquí en Miami aplican esa misma manera? Es más, muchos de ustedes no la aplicaban. Yo creo que hoy lo oyeron por primera vez. El Papa no aplica eso. Los líderes religiosos a nivel mundial no honran la manera. Al no honrar la manera, entonces se constituyen mentirosos y falsos. Porque no están honrando esa manera. Por eso Pablo cuando enviaba a Timoteo, mira, ahí te envío a Timoteo, que él enseña, él sabe de la manera que yo enseño. Entonces Timoteo era fiel a Pablo enseñando de la misma manera. Y todos ustedes que no calcan la manera que sale de este púlpito, están también errando al blanco. Usted no puede cambiar esta manera, ni suavizarla. A esta manera no se le quita nada, no tiene que suavizar para que aquel entienda, para que este entienda. Dispárela así. Pásala de la misma manera. No suavice con lisonjas. Es de la misma manera. Y si por esa manera te buscas problemas, esos problemas están en el decreto de la misma manera. Y la misma manera se encarga de arreglar por haber predicado la misma manera. De la misma manera, por la justicia de uno. Vuelve la otra copia. Ahora esta copia es buena. De la misma manera, por la justicia de uno, vino ¿a cuánto? A todos los hombres la justificación de ¿qué? De vida. Quiere decir que de Cristo para acá, todos hemos nacido arreglados. ¿Usted sabe por qué hay prisiones llenas de criminales? Porque no le han predicado de la misma manera. Dios tiene que confesarte, tiene que portarte bien, tiene que ir a la iglesia, hacer la primera comunión, luego tienes que hacer esto y hacer esto. Entonces, esas maneras idiotizan a uno. No le dicen la verdad.
ese preso, ese criminal, ese pandillero, ese vendedor de droga, esa, como la llaman, prostitutas o afeminados, es que no se le ha dicho de la misma manera y son unos infelices. Pero de este púlpito hacemos felices al mundo, diciéndole que es de la misma manera. Ellos están justificados a vida. Ese criminal que está allí cumpliendo una condena de 30 años, está justificado, perdonado, perfeccionado, tal y como la segunda copia vino. ¿Usted cree que Cristo es bueno? Jesús de Nazaret fue bueno, hizo muchas cosas buenas. Y logró morir y resucitar. Pues ese eres tú, esa es tu copia. ¿Por qué no puedes reconocer tu verdadera identidad y verte como Dios te ve? Lindo, precioso, completo, perfecto. Así es que Dios te ve. Porque no se puede violar la manera. El que te predica otra cosa está mintiendo. Es de la misma manera. Entonces, al yo entender que esa copia vino, ese Jesús de Nazaret vino para arreglar lo que estaba dañado, quiere decir que él no podía ser engendrado por hombre alguno. El factor humano no podía estar ahí porque entonces nací en pecado. Y si nací en pecado no te podía redimir a ti. Él vino como cordero, santo, sin mancha, para pagar un precio y redimirnos de todos los pecados. Por lo tanto, él no era hijo de hombre. Él era hijo de Dios. Así él lo llamaban. Tú eres Jesús, hijo del Altísimo. Y ahí sí que tenía razón, que fue Dios quien lo hizo. Porque ahí el hombre no participó, ni María participó. Lo que sucede es que cometieron una idolatría tremenda con María. Y hicieron un misticismo también de Jesús. Ese misticismo lo debieron haberlo hecho después de la cruz, pero no antes. Pero entonces, fíjate que casi todas las iglesias cristianas, su fundamento está antes de la cruz. Y ellos bautizan, y ellos lavan los pies, y ellos toman la Pascua, lo que llaman la Santa Cena. Ellos hacen todo lo que Jesús hizo. Ellos reprenden demonios como Jesús reprende demonios. Ellos reprenden demonios. O sea, todas las iglesias, católicas, protestantes, evangélicas, pentecostales, todos están mirando a Jesús de Nazaret. Y oran así, en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando esa copia ya pasó. Es después de la cruz que está el asunto. Entonces, eso, si nosotros creemos eso, que Jesús de Nazaret no era hijo de hombre, entonces vamos a ver esta aplicación que dice aquí Lucas. Lucas capítulo 17, por favor, del verso 20 al 37. Lucas capítulo 17, verso 20 al 37. Preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, no el reino de los cielos, perdóname. Ahí está hablando del reino de Dios. El reino de los cielos y el reino de Dios son dos cosas diferentes. ¿Cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Le dijo eso. ¿Vendrá como ladrón en la noche? El reino de los cielos sí. El reino de los cielos lo estamos viviendo nosotros. Pero el reino de Dios dice, ni dirán helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Ahí está hablando ya de su espíritu. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearíais ver uno de los días del Hijo del Hombre. Ya no está hablando de él.
y no lo veréis. No podían verlo porque estaba hablando ahora del Hijo del Hombre. No estaba hablando del Hijo de María. Ahora está hablando del Hijo que venía como Hijo de Hombre. Yo soy hijo de hombre. Mi padre se llama José Luis, José Antonio. Mi padre se llama José Antonio de Jesús Sotomayor. Y mi madre se llama Ana Luisa Ana Luisa Ortiz Miranda. Y esos son mis padres. Y entonces, en esta semana, yo estaba en mi oficina y estaba buscando el calqueo para todas las naciones. Y yo casi siempre me da un sueño profundo cuando lo hago, como eso de las 4 a las 5, más o menos, cuando el Espíritu me lleva a buscar ese calqueo para ustedes. Yo estaba mirando este mismo capítulo, pero yo no podía verlo todavía. Y entonces me quedé profundamente dormido. Y luego, como después de media hora, que me viene muy bien porque descanso, me siento mucho mejor para venir aquí. Tengo memoria que cuando mi madre murió, y yo sé que ya me estoy yendo en la nube de testigos, pero cuando mi madre murió, yo la tenía en mis brazos, ya le quedaban minutos, y entonces ella perdió todo su hígado. El hígado yo lo tenía en un galón, que me lo dio el médico. Mira, ese es su hígado, no tiene, ella va a morir de aquí a mañana. Bueno, duró hasta el otro día, y yo estaba con ella, y entonces la cogí en mis brazos así porque ya estaba moribunda, ¿no? Y entonces me dijo, tú sabes, hay algo que yo quisiera decirte, pero no puedo, porque te va a perjudicar grandemente. Y qué bueno que no me dijo eso en aquel tiempo, porque me hubiera desembocado, hubiera dañado todo. Pero me dijo, pero fíjate, un día tú lo sabrás. Un día tú lo vas a saber. Y dije, mami, pero dímelo, no me dejen esta incógnita porque tú te estás muriendo y tú vas a pasar ya al Señor. ¿Por qué no me lo dices? Y dice, mi hijo, con todo lo que yo te amo a ti, y no puedo decírtelo. Y yo dije, pero dame una orejita. Es que si un poco que te diga, te va a hacer mucho daño. Y entonces yo me quedé por años pensando en eso que ella me dijo. Y entonces cuando a mí me dio hepatitis A, B y C, yo dije, eso es, que me voy a morir igual que ella. Que voy a perder el hígado, pensé yo. Pero que la hepatitis A, B y C no han podido conmigo, o sea, no es eso. Y entonces, en este miércoles, cuando yo estaba así, que me quedé dormido, despierto, y me dice, tú eres hijo de hombre. Jesús estaba hablando de ti. Cuando él dijo, ojalá, pero no iban a poder verlo. Vamos a leerlo de nuevo. Mira cómo dice. Tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. Y no lo veréis. Os dirán, helo aquí, helo allá, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será futuro el Hijo del Hombre en su día. Sigue. Como fue, pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban.
Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y lo destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que la pierda, la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Entienda que está hablando ahí de las dos simientes. Y tomado es aquí donde tú estás. Dejado es donde está el resto. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. ¿Son ustedes el cuerpo? Pues allí se juntan las águilas. Cuando se formara la iglesia de Jesucristo con el evangelio de la gracia, con el evangelio de la incircuncisión, sin rudimentos, sin diablo, sin pecado, ese es el cuerpo. Allí estarán las águilas. El Señor le habló bien claro en ese capítulo a ellos. Y hay otro lugar donde dice que aparecieron en ese día, unos dijeron, mira, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios y hicimos muchas señales y milagros. Fíjate que yo no vine con señales y sacar demonios menos porque están desaparecidos. Pero yo no vine a dar señales, por eso es que él dice, tengan cuidado cuando le diga, mire, es por allí, porque muchos se han aparecido diciendo yo soy el Señor, en muchos años. ¿Y cómo identificarlo? Señales, milagros, sacando demonios, tirando gente. Pero yo no he venido a hacer eso. Yo he venido a formar el cuerpo, con información, a educar a la iglesia, a formarle un cuerpo a la amada. Y entonces dice que el Señor le dijo, apartaos de mí, hacedores de maldad. Oye, profetizan, sanan y echan fuera demonios y Dios dice, ustedes son de maldad. Pero si esto es lo que tú dices, no, eso es lo que yo dije antes de la cruz. Salmo 46, verso 10. Salmos 46, verso 10. Vamos a ver en la pizarra, más fácil. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré en la tierra. Usted sabe, yo recibí una notita de una bendecida que yo creo que ya no viene al ministerio por su salud, distancia o condición física, pero ella envió una notita con una siembrita y ella puso, queridos hermanos del ministerio Creciendo en Gracia, especialmente a los del apostolado. Yo estuve leyendo el Salmo 46, verso 10. Entonces ella pregunta, ¿será ese nuestro apóstol? ¿Será ese nuestro apóstol? Dice, seré enaltecido en la tierra. ¿Y cómo? ¿Quién puede decir, yo soy Dios y enaltecerse en la tierra y en las naciones
si no es con el Evangelio de Pablo? ¿Acaso Dios va a aparecer así y decir, mira, enaltézcanme? A cualquiera decirle eso, tanta gente religiosa que se volverían locos ahí, alabando a lo loco, diciendo aleluya, aleluya, aleluya. El título que la iglesia me ha puesto es bien difícil, bien. Yo no quisiera que ninguno de ustedes estuviera en mis zapatos, pero a mí me escogieron para esto. Pero, ¿sabe por qué yo me atrevo a hablar así como estoy hablando hoy? Porque yo he predicado el único evangelio que verdaderamente enaltece a Dios en la tierra y en las naciones. Vamos a buscar ahora a Daniel capítulo 12, verso 1. Daniel capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río, y el otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. De hecho, hoy se está abriendo aquí un sello que estaba bien selladito. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1035 días. 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Así que Daniel también va a despertar. Ahí termina. Entonces los entendidos entenderán. Y yo entiendo claramente que este evangelio que el Señor me ha encomendado nunca se había predicado. Y puedo aceptar el título que la iglesia me da. No que yo me doy, porque el cuerpo es el que pide cabeza.
el cuerpo se formó y estaba descabezado. Yo era la cabeza, pero no me atreví a aceptarlo. Pero el cuerpo me exigió, tú eres la cabeza. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la cabeza es la que forma el cuerpo. Y ambos uno al otro se buscaron. Por lo tanto, para las naciones del mundo, una vez más, Jesucristo, hombre, está en la tierra. Yo siempre he dicho que el Señor se me apareció a mí en Massachusetts y que yo lo vi, se me paró al frente y no tenía cara. Pero entonces, luego me torna y cuando me torno, empiezo a escuchar esa voz. Pues yo pensaba que él me estaba hablando por detrás. Pero lo que sucedió fue que ese cuerpo que vino, el cuerpo glorificado de Jesús de Nazaret, porque en Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, este mismo Jesús que ustedes ven ir, así mismo vendrá. ¿Y sabe cuántos años yo tenía cuando eso sucedió? 33 años. Así que si tenía 33, vino, y cuando yo lo vi, como él puede meterse en un hombre, en una persona tan insignificante como yo fui. Él lo que hizo fue que se buscó y se preparó cuerpo. Y como ahora no tenía que venir por una virgen, dijo, ahora yo puedo escoger en mi tiempo a cualquier hombre. Y me meto en quien me dé la gana. Y cogió y se me metió en mi cabeza. Y por eso yo soy Jesucristo, hombre.